Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de su Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología, arte, literatura y mucho más. Hoy día con un invitado que ya estuvo en el programa, el doctor Omar Sabaj Merouane. Primero, buenas noches, Omar, y vamos a conversar acerca de los sofistas. Cuéntanos, Omar, algo de este tema tan interesante. Muchas gracias. Estoy muy contento de volver al Club Cuántico. Me gustaría que me invitaran más, pero yo entiendo que hay restricciones. Hoy no hay ninguna restricción. Quería contarles a la audiencia del programa respecto de unos personajes que han sido bastante vilipendiados a través de la historia de la filosofía. Hasta que me digas ninguna cosa, ¿por qué nace tu interés en los sofistas, Omar? Me gusta conocer las motivaciones de nuestro invitado. Muy interesante. Sucede que yo soy lingüista, soy analista del discurso, ¿no es cierto? Y estoy seguro que los sofistas fueron los primeros que usaron el lenguaje con fines persuasivos, ¿sí? Por la retórica, por el desarrollo de la retórica y el desarrollo de la persuasión en el uso del lenguaje. Estos personajes han sido lamentablemente muy vilipendiados a través de la historia, específicamente en los diálogos de Platón. Hay por lo menos 3 diálogos que tienen los nombres de estos sofistas, ¿no? Hay el diálogo de Protágoras, ¿no es cierto? El diálogo de Gorgias, Hipias, etc. Y aparecen otros personajes también que pertenecen a este grupo de personas. ¿Por qué tenemos una tan mala visión histórica de estos personajes? Bueno, debido a Platón, debido a lo que Platón pone en la boca de Sócrates respecto de estos personajes. En la historia de la filosofía se entiende que estos personajes eran unos meros gatilladores del pensamiento real occidental. Es decir, que simplemente lo que hicieron fue gatillar el origen de la filosofía. Y, en mi opinión, estos personajes fueron mucho más que gatilladores. De hecho, es inexplicable cómo los clásicos, digamos, Sócrates, Platón, Aristóteles, se refieren todo el tiempo a estos personajes. Es decir, si estos personajes no hubieran existido, probablemente los filósofos clásicos no hubieran tenido mucho de qué hablar. Eso es lo primero, y muy importante. ¿Por qué además tienen tan mala prensa? Tienen mala prensa porque Platón y Sócrates en específico los odiaban. ¿Y por qué los odiaban? Los odiaban particularmente porque fueron las primeras personas que profitaron con su intelecto y cobraban. Pero no solamente por eso, sino que también por el hecho de que eran extranjeros. La mayoría de ellos no eran atenienses, viajaban, venían casi todos de la zona de Aion, Jonia, que es donde... O sea, ellos ofrecían sus servicios itinerantes. Itinerantes y muy costosos, digamos. Ellos, casi todos los sofistas, tenían mucha riqueza. Y fueron especialmente importantes por sus innovaciones. ¿Sí? Estos personajes son los predecesores de los profesores, los políticos, los abogados actualmente. Y el hecho de que cobraran era inconcebible en la época, porque a pesar de que a las escuelas de filosofía clásica, a la academia, etc., iban solamente los que tenían dinero para asistir, no pagaban. ¿Sí? No pagaban. Específicamente, lo que les criticaba Platón a través de Sócrates era el hecho de que no tenían un compromiso con la verdad. ¿Sí? Y lo que hacían estos personajes era lo que nos podríamos equiparar hoy en día a profesores de posgrado. No eran simplemente profesores de la escolé, que era la escuela. Voy a hacer un paréntesis con respecto a eso. Escolé en griego significa ocio, disfrutar. Es decir, los que asistían, los estudiantes de Platón, no iban a estudiar propiamente tal, sino que iban por motivos propios a aprender, a hacer ocio, ¿no es cierto?, a pensar, a reflexionar. Bueno, eso hacían en Atenas los que podían. Los que podían, claramente. Claro, o sea, el trabajo no era tan bien visto. Exactamente, porque... Para eso tenían un régimen esclavista, y solamente entonces participaban de la democracia los aristos, ¿no es cierto? Los aristos que después correspondieron a los óptimos. Bueno, y de hecho había una diferencia significativa entre libres y ciudadanos. Ser ciudadano era bastante más fuerte que ser libre. O sea, solamente... Tenían más prerrogativas sociales. Exacto. Los ciudadanos que los libertos, los libres. Eran los únicos que tenían prerrogativas. Los libertos tenían algunas otras, pero ni siquiera pertenecían
Entonces, estos profesores que eran profesores de posgrado, ¿no es cierto?, y que cobraban y que no eran atenienses, venían con una revolución lingüística. Y la revolución lingüística era el uso persuasivo del lenguaje. Esto quiere decir que no tenían un compromiso específico con la verdad, que era el centro de las ideas de Platón y Sócrates, ¿cierto? Y esto era muy mal visto, pero estas personas tuvieron una importancia muy, muy clara en el desarrollo de la Atenas clásica. Protágoras, que se considera uno de los primeros, de hecho el primer sofista, es el que acuñó la famosa frase "el hombre es la medida de todas las cosas". Con esa frase ya se le acusaba de ser un relativista extremo, ¿sí? Era una suerte de ateísta o agnóstico, por lo cual tenía muchos problemas como figura en la Atenas clásica. Protágoras es muy interesante porque desarrolla, según Platón, no tenemos escritos de... Más lo que escuchamos de Platón. Y de otros personajes que hablaron de Protágoras, ¿sí? Entonces, muy importante el hecho de que en el diálogo de Platón, que tiene por nombre Protágoras, cuando comienza el diálogo, Protágoras está haciendo lo que podríamos llamar hoy en día el género pitch, se está vendiendo a sí mismo. Seguimos conversando con Omar Sabaj acerca de los sofistas. Nos estabas hablando de Protágoras, Omar. Exacto. Protágoras entonces desarrolla una suerte de innovación muy importante en el diálogo. Él parte del diálogo y él se está vendiendo a un estudiante de posgrado, ¿sí? Y le está vendiendo sus servicios. Y lo que le dice en la práctica, le dice: yo soy el mejor, yo te voy a enseñar a poder administrar los bienes en tu casa, participar de la democracia y la república, y cada día que tengas una clase conmigo te vas a ir a tu casa siendo una mejor persona. Así parte el diálogo. Lo que se discute en ese diálogo es si acaso la virtud es algo innato o se puede enseñar. Y Protágoras, por supuesto, dice: esto se puede enseñar, es una habilidad que yo les puedo enseñar. Casi todo el diálogo responde a ese tema. Protágoras no era una persona poco importante, fue muy amigo de Pericles. Pericles encargó hacer una constitución, de hecho, de unas regiones. Estábamos hablando del siglo de oro de Atenas. Estamos hablando de la época clásica del siglo de oro, claro. Tenemos que pensar que era amigo de Pericles, ¿sí? O sea, este era el nivel de persona de la cual estamos hablando. También se dice, esto no es tan claro, pero se discute si fue Tales o fue Protágoras, que fueron los primeros que escribieron en prosa, lo cual para los griegos era una cuestión muy sorpresiva, porque nadie escribía en prosa. Todos escribían con versos, todo se escribía en versos. Entonces, cuando llegó Protágoras escribiendo en prosa, se supone que era algo muy disruptivo para su momento. Ahora yo te quiero hacer un comentario, porque esta cuestión de la verdad tampoco es una cuestión que se mantenga constante a través de la historia humana, ¿eh? Es bastante reciente, bueno, 2500 años atrás, pero no es más que eso. La preocupación humana nunca fue precisamente la verdad, así que este es un concepto bien actual. Claro. Pero sí que Platón, o sea, Sócrates, Platón y Aristóteles sí que tenían... Incluía esta cuestión de la virtud, porque si tú miras incluso los comportamientos griegos durante las guerras, incluía la guerra del Peloponeso, no fue precisamente la más virtuosa. Y entre ellos, o sea, solían pasarse de un bando a otro con mucha facilidad y tampoco eran condenados por eso. Muy, muy interesante ese comentario, porque de hecho lo que se dice, ¿no es cierto?, es que los griegos y todas las culturas sucumbieron por su arrogancia, lo que conocemos como la hubris, ¿no es cierto? La guerra del Peloponeso se pudo haber evitado, pero muy, muy interesante. Protágoras, uno de los más grandes sofistas de la historia, se dice que es el inventor de la democracia porque enseñaba a persuadir. ¿Sí? El segundo sofista más importante, yo diría que es Gorgias de Leontino. Gorgias es un personaje increíble, increíble. Llegó a tratar de convencer a Pericles que debía seguir la guerra del Peloponeso junto con Alcibíades, que era un oportunista político que quiso ir a la guerra del Peloponeso. Una de las cosas increíbles que hizo Gorgias fue escribir un encomio a Helena de Troya. Helena de Troya en la historia griega era quien inició todo el problema y toda la historia y todas las guerras. Eso en el mito, en la mitología, digamos. Claro, pero la diferencia entre el mito, la historia, el conocimiento ahí en ese momento no existía. Ese texto, que es un texto bien breve, que se llama el encomio
a Helena, es un texto increíble en términos de la importancia del lenguaje. Gorgias, o sea, imagínense que Gorgias hizo una suerte de elegía de la persona que se consideraba que inició todos los problemas en la Atenas clásica. Gorgias también decía que no se podía conocer nada. Esto era también muy disruptivo. Y que si acaso se podía llegar a conocer algo, no se podía comunicar, ¿sí? Entonces siempre fueron acusados estos profesores de posgrado que venían a... Y bueno, ¿por qué surgieron? Surgieron porque surgió un mercado nuevo, y el mercado nuevo fue la democracia. Las personas tenían que prepararse para participar en el foro público. Entonces se les considera una suerte de oportunistas, podríamos decir capitalistas, relativistas y en parte escépticos. Pero lo que yo creo es que realmente son los maestros que inventaron la importancia o dieron cuenta de la importancia del lenguaje y el uso de la persuasión. En ese sentido, Protágoras se considera uno de los fundadores de la democracia moderna. La democracia moderna, la política, no tiene un compromiso específico con la verdad, ¿ya? Protágoras y Gorgias y otros sofistas fueron denostados constantemente en los diálogos de Platón. Pero es muy interesante el hecho de que existía un conflicto entre otros personajes importantes de la época, como el famoso Aristófanes, que consideraba que Sócrates era un sofista también. Y esto es muy... Bueno, escribió una obra en que lo ridiculiza, ¿no? Ambos, o sea, Sí. Aristófanes ridiculiza en su obra a Sócrates, y en uno de los diálogos de Platón, Aristófanes sale representado como una de las personas más tontas, más, digamos, burdas, y esto también es muy interesante. Otro sofista muy importante, que no se considera del todo sofista y tampoco tenía tan mala prensa como el resto de ellos, es el famoso Pródico. Pródico podemos decir que era el antecesor de los terminólogos actuales, porque a diferencia de Platón o de Sócrates, que le gustaba definir lo que las cosas eran, a Pródico le gustaba diferenciar. O sea, diferenciar conceptos de manera distinta. Entonces, cuando, no sé, alguien hablaba del alma, decía, pero ¿cuál es la diferencia entre el alma y este otro concepto, etcétera? Entonces, también se considera un sofista. Todos ellos, Protágoras, Gorgias, estoy mencionando solamente a muy pocos de ellos, estoy mencionando a los principales. Y también tengo que aclarar que nada de esto, de lo que estoy comunicando, es una idea original mía. Esto lo he aprendido gracias a profesores españoles, ¿no es cierto? Ignacio Pajón Leira, Carlos García, muy importante Michael Sugrue, Eva Tobalina, que son expertos en estos temas de la antigüedad. Los sofistas, entonces, fueron los genios del uso del lenguaje. Y a través de centrarse en la persuasión, es decir, no tener la verdad por objetivo, desarrollaron lo que hoy conocemos como política, la enseñanza, la abogacía en general. Son tan importantes estos personajes que son claves también en la historia. Por ejemplo, Gorgias es clave en la historia de la guerra del Peloponeso. Protágoras es muy importante en el desarrollo intelectual de la Atenas clásica. Pródico, por ejemplo, en mi opinión, fue el creador actual del marketing. Se dice en uno de los textos, no estoy tan seguro si es en un diálogo de Platón o Jerofonte, que aparece Sócrates y dice, pude ir al curso de Pródico que costaba solamente 1 dracma, porque si hubiera ido el que vale 100 dracmas, lo sabría todo. Y lo que hacía Pródico era lo siguiente: llegaba a Atenas y en la plaza daba un curso para la comunidad. Llegaban todos y a todos les cobraba 1 dracma. Pero en la mitad de su conferencia, charla, decía, esto, que es muy importante, solamente lo pueden aprender quienes vayan a el curso de 100 dracmas. Bueno, me parece natural, yo habría hecho lo mismo. Sí, y de hecho al final de la conferencia pública se iba con algunos aristos a la casa de algunos aristos y cobraba 100 dracmas por su curso completo. Estamos en el Club Cuántico para hablar de los sofistas con Omar Sabaj. Estábamos hablando de... Pródico, que yo les explicaba que es como quien inventó el marketing propiamente tal. Los sofistas, entonces, que estoy mencionando
insisto, a muy pocos de ellos. Fueron personajes muy vilipendiados, pero son muy importantes para la cultura actual. Quiero contar algunas anécdotas, por ejemplo. Sócrates era muy amigo de Alcibíades, que fue uno de los personajes que yo encuentro que es muy poco conocido. Yo no sé cómo en Hollywood no han hecho una película de Alcibíades. Alcibíades era un personaje muy importante y ha sido muy poco estudiado. Era muy amigo y cercano a Sócrates. De hecho, en algunas de las batallas, Alcibíades salvó a Sócrates y en otras Sócrates salvó a Alcibíades. Pero Alcibíades fue un desastre para Grecia. Yo podría decir que él fue el que terminó la época clásica más importante de Grecia, de Atenas en particular, al insistir en la guerra del Peloponeso. Y hay anécdotas muy interesantes respecto de este personaje. Se dice que la noche anterior al inicio de la campaña estaba celebrando con sus amigos y fueron por la ciudad de Atenas destruyendo específicamente el falo del dios Hermes. En Atenas en ese momento había unas esculturas muy grandes que eran Hermes y el falo simplemente servía para ver las direcciones. Entonces, después de esta celebración, el día antes de iniciar la campaña, se supo que él y sus amigos, se sospechaba que él y sus amigos habían destruido estas estatuas. Esto era no solamente un sacrilegio, sino que era como un mal augurio de lo que iba a pasar. Mientras Alcibíades iba en dirección a Sicilia, ¿no es cierto?, para poder pelear y conquistar algunos de los aliados de los espartanos, él se entera en el viaje que había sido condenado, que estaba acusado más bien. Entonces él dice, yo voy a volver a Atenas a defender mi honra. Pero tenía que llegar a Sicilia. Una vez que llegó a Sicilia, se cambió a un barco chico y se arrancó. Pero eso es lo que te decía yo, eso es absolutamente común, no es solamente él el que hizo eso. No, claramente. Temístocles fue exactamente lo mismo, o sea, claro. Esa noción de lealtad patriótica es un concepto que tenemos muy arraigado nosotros, pero en realidad ellos... Y de hecho los bandos contrarios solían recibirte con bombo y platillo, no era persas o quien fuera. Exacto, pero este personaje era especialmente importante porque trató de convencer a los gobernantes que tenían que hacer esto. Y al arrancarse se fue nada más ni nada menos que a Esparta. Obvio, a los brazos del enemigo. Y Esparta era un lugar especial, no solamente por lo que sabemos de la cultura de la guerra, sino porque tenía 2 reyes. Y Alcibíades no hace nada mejor que, digamos, meterse, conquistar a una de las esposas de uno de los reyes. Los espartanos estaban felices porque les dio información militar. No era raro, tal como tú dices. No es raro. Pero esto fue muy relevante en el sentido que fue el que convenció a los gobernantes de ir. Se fue luego a donde el enemigo. El enemigo, una de las esposas, ¿no es cierto?, la conquistó. Y cuando la conquistó, lo empezaron a perseguir y él no hizo nada mejor que irse donde los persas, que eran los enemigos de los espartanos y de los... Pero eso era continuo. Increíble. Esas historias son continuas, es decir, en realidad son la regla más que la excepción. Por eso te digo, son culturas y tiempos que no son muy concordantes con los nuestros. Ese sentimiento de nacionalismo, si los nacionalismos en realidad es un fenómeno también bastante reciente, esta cuestión de los estados nacionales, un poquito después de la Edad Media con el Renacimiento, cuando surgen los estados nacionales, se separan de la iglesia, etcétera, pero antes eso no existía, o sea, estas relaciones de pasarse de un bando a otro eran cosas de todos los días, y tampoco eran juzgados por eso, después volvían y les volvían a hacer reverencia y lo recibían con los brazos abiertos. Exacto. Bien, Alcibíades es entonces un personaje muy especial, muy dotado de conocimientos sobre la retórica, que es lo que enseñaban los sofistas. Quiero, para cerrar, hablar de otro personaje que uno podría decir que es uno de los mejores historiadores y el inventor de la antropología, que es Tucídides. Tucídides participó él mismo de la guerra del Peloponeso y fue dando cuenta, supuestamente de manera objetiva, de lo que sucedió. Muy interesante el hecho de que parte toda su historia criticando a los historiadores anteriores. Habla de Heródoto, dice Heródoto
inventó todas las cosas, yo en cambio estoy acá y estoy dando cuenta de manera directa de lo que está pasando. Pero Tucídides, al igual que Alcibíades, era muy versado en retórica y en el arte del buen hablar. Y fue el inventor, a diferencia de lo que hacía Platón, Sócrates, Aristóteles, de la idea de la realpolitik. Entonces, mientras estos otros estaban buscando la virtud, en realidad Tucídides lo que dice, el pez grande se come al pez chico. Pero mira, en ese sentido, ¿tú crees que en realidad es la influencia de los sofistas la que produce este fenómeno del que estamos hablando ahora? ¿No será que la aparición de los sofistas no es ni más ni menos que la expresión ya de un modo de vida especial, social, en donde esto ya está implícito? O sea, ellos son solamente el corolario de algo que ya estaba en la naturaleza de esa sociedad. O sea, ellos emergen como un producto de lo que la sociedad ya tenía, más intelectual, más preparado, etcétera. Claro. Pero eso ya está, había un germen social, ¿no es cierto? Claro. Este realismo político es probable que haya venido hace mucho tiempo. El mismo Pericles no era precisamente, Exacto. Él era un realista político. Exacto. Pero lo especial, porque estoy parcialmente de acuerdo con lo que son los que iniciaron este proceso. Sí, es que la pregunta es si el ser humano o un par de seres humanos son tan importantes en la historia. Hay algunos que creen en el personaje histórico como un referente. Como ahora tenemos la película Napoleón, y a Napoleón se le endiosa, pero la verdad es que hay un montón de fenómenos sociales implícitos que son más importantes que Napoleón y es probable que esta cosa hubiese decantado exactamente igual con o sin Napoleón. Exacto, pero lo interesante de este caso es que estos personajes que fueron influidos han sido muy denostados y son más bien los otros los que ganaron importancia. Platón, Sócrates, Aristóteles. Entonces, los sofistas y los primeros filósofos fueron en definitiva los responsables de hacer el cambio entre la creencia entre la religión y la ciencia. Y esto es muy importante. O sea, el hecho de decir el hombre es la medida de todas las cosas es una negación de que existen los dioses. Y de hecho, Protágoras fue exiliado, fue castigado y después se murió en el hundimiento de un barco. Y los atenienses decían que era un castigo divino. Sí, pero mira, es muy interesante el tránsito de la filosofía y del punto de vista histórico y social, porque hay una parte importante que se omite y que la presencia de los jónicos durante mucho tiempo en la filosofía, que prácticamente lo hicieron desaparecer estas nuevas tendencias. Entonces, tratar de explicar también ese fenómeno, y es un fenómeno que además se extiende en la historia, porque yo no estoy muy seguro de que estos desaparezcan en esta época, en la época de Platón y Aristóteles. Tengo la sensación de que esa desaparición es más posterior. Exacto. Tiene que ver con otros fenómenos, el ascenso del cristianismo, por ejemplo, en Occidente después de Cristo, después del siglo III más o menos, y la utilización de algunas filosofías específicas para el sustento de una visión religiosa del mundo que termina predominando durante cientos de años. Más bien utilitariamente, tú haces desaparecer, y van apareciendo después, mucho tiempo después, por otros fenómenos sociales también, digamos. Exacto. Epicuro, más adelante, el mismo Demócrito, aunque parezca notable, aparece bastante tardíamente, de nuevo, y sobre todo en Roma, con Epicuro. Con Epicuro, Caneas, pero en efecto sus ideas nunca desaparecieron. No, nunca desaparecen, siempre están ahí latentes. Pero son las otras ideas las que dominaron la cultura occidental. La razón, la virtud, la arete. Y según estos personajes, estas eran cosas que se podían enseñar. No eran algo que provenía de los dioses. Este paso, por así decirlo, de el dios al ser humano es lo que conocemos hoy en día como la importancia del individualismo. Entonces son personajes muy importantes que, en mi opinión, no han sido lo suficientemente estudiados. Pero de aquí para adelante los vamos a estudiar más, así que vamos a tener otra oportunidad para conversar sobre los sofistas y su impacto incluso en el mundo actual, moderno. Exacto. No posmoderno, solamente el moderno. El moderno. Eso. Exacto. Te quiero agradecer, Omar, que hayas venido a esta conversación, ha sido muy enriquecedora y espero que estemos nuevamente en este Club Cuántico para hablar de estos temas. No sé si quieres decirle algo a nuestro público. Muchas gracias por la invitación
La importancia de esto es que son los inicios del lenguaje persuasivo y todas las ciencias modernas se basan en la idea del lenguaje persuasivo independiente de la lógica. ¿Sí? Bueno, hemos llegado al final de este programa, queridos amigos, y nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico. Muchas gracias.